seguimos observando con muchísima atención a 3A Atlas, un objeto interestelar del tamaño de Manhattan que, hasta hace poco, muchos creían que era un simple cometa acercándose a la Tierra, pero las nuevas imágenes captadas por los telescopios han cambiado por completo esa idea. En estas tomas recientes, el objeto aparece sin su característica cola, algo que ha sorprendido incluso a los astrónomos más experimentados. Y ahora, algunos científicos están comenzando a considerar una hipótesis que hace unos meses habría sonado completamente absurda, a la posibilidad de que 3I Atlas no sea un cometa, sino quizá una estructura artificial, un objeto que podría tener un origen completamente desconocido, el telescopio espacial. James Webb ha vuelto a demostrar por qué es considerado una de las herramientas científicas más poderosas jamás construidas cuando sus instrumentos detectaron por primera vez al objeto interestelar designado como 3I Atlas. La comunidad científica asumió que sería similar a otros visitantes interestelares que ya conocíamos como Oumuamua O2 y en Borisov. Ambos fueron pequeños cuerpos de hielo, roca o material mixto, expulsados de sus sistemas de origen y enviados a vagar por el espacio interestelar durante millones de años. Nada fuera de lo normal, nada que rompiera las leyes conocidas de la física. Pero 3I Atlas no encajaba en ninguna categoría clásica. Cuando Webb apuntó su visión infrarroja hacia esta tenue luz viajera, los datos revelaron algo que nadie esperaba. El objeto no era un pequeño fragmento helado, no era un cometa común y tampoco era un simple trozo de roca errante. 3I Atlas resultó ser muchísimo más grande. Su tamaño superaba por cientos de kilómetros cualquier objeto interestelar detectado antes. De pronto, lo que parecía un punto débil, perdido en la oscuridad, se transformó en una estructura inmensa, casi imposible de imaginar, viajando sola entre las estrellas. Esto cambió todo. La comunidad científica quedó desconcertada, porque, según los modelos actuales, es virtualmente imposible que un objeto tan grande sea expulsado de un sistema estelar de manera natural. Para que un cuerpo de ese tamaño pueda ser proyectado al espacio interestelar, se necesitarían fuerzas extremas, colisiones masivas o eventos gravitacionales que rara vez ocurren incluso en los sistemas más inestables del universo. Sin embargo, ahí estaba 3I Atlas, moviéndose lentamente hacia nuestro vecindario cósmico. Las primeras observaciones más detalladas comenzaron cuando Webb y varios telescopios terrestres lograron capturar imágenes profundas, revelando un brillo que no parecía aleatorio. Ese brillo, según los análisis, mostraba patrones térmicos demasiado uniformes para un objeto natural. Además, el espectro infrarrojo mostraba reflejos que sugerían zonas de superficie lisa y otras con estructuras muy complejas. Era como si parte del objeto fuera roca, parte metal, parte hielo, pero distribuidos de formas que no seguían un patrón natural conocido. Los científicos analizaron ese brillo y concluyeron que 3I Atlas debía tener cientos de kilómetros de diámetro. Eso lo convertiría en el visitante interestelar más grande jamás observado. Los cometas interestelares suelen medir unos pocos kilómetros. Algunos objetos excepcionales pasan los 30 o 40 kilómetros. Pero 3I Atlas parecía superar eso por un margen
enorme. Esta sola revelación obligó a los investigadores a reconsiderar todo, cómo se forman los planetas, cómo se destruyen y cómo algunos restos pueden escapar de un sistema entero y viajar por millones de años, hasta llegar aquí. Las teorías comenzaron a multiplicarse. Algunos sugirieron que podría ser el núcleo expuesto de un planeta enano destruido en una colisión catastrófica. Otros propusieron que era un fragmento de un protoplaneta arrancado de su sistema. Durante una interacción gravitacional violenta, el espectro de Webb apoyaba esta idea. Los datos mostraban mezclas de hielos, silicatos, metales y moléculas orgánicas en proporciones inusuales. Esto sugería que 3I Atlas se formó en un ambiente químico diferente al nuestro, probablemente en un sistema expuesto a radiación intensa, con condiciones que podrían no existir en la zona donde se formaron los planetas del sistema solar. Incluso se detectaron compuestos como amoníaco hidratado y moléculas de carbono que solamente aparecen cuando un objeto ha pasado por ciclos de calentamiento interno o interacción gravitacional extrema. Esto indicó que 3I Atlas no era un cometa primitivo, tampoco era un asteroide congelado. Era más bien el fragmento de un mundo que alguna vez fue geológicamente activo. Un planeta fallido, un trozo de historia cósmica expulsado al vacío después de un evento violento. Para muchos astrónomos, esto era fascinante y aterrador al mismo tiempo. Si un objeto de ese tamaño pudo ser expulsado de su sistema, entonces los modelos clásicos de formación planetaria necesitaban una actualización inmediata. Quizá las interacciones entre estrellas jóvenes pueden ser más violentas de lo que creíamos. Quizá los sistemas estelares recién nacidos pierden mucho más material del que habíamos calculado, y quizá entre las estrellas hay miles o millones de restos de mundos destruidos que viajan en silencio, invisibles, hasta que pasan cerca de una estrella o sistema planetario. Las observaciones también revelaron algo más. 3I Atlas tenía una fina coma a su alrededor, pero no una típica de cometa. Los gases parecían escapar de pequeñas grietas, como si partes del objeto hubieran sido arrancadas en el pasado. A través de estos chorros minúsculos, los científicos pudieron medir su rotación y resultó ser sorprendentemente lenta, 3, 4 o incluso 5 días por rotación completa. Un giro tan lento, combinado con su enorme masa, sugiere que 3I Atlas es un objeto monolítico, estable, acumulado y endurecido a lo largo de miles de millones de años. Esto lo convierte en algo único, una reliquia intacta de un mundo antiguo que existió mucho antes de que el Sol se encendiera. Y el impacto de este descubrimiento no se limita a la astronomía, tiene implicaciones profundas para el intercambio de materia entre sistemas estelares. Si objetos de este tamaño viajan por el espacio interestelar, podrían transportar elementos complejos, metales pesados e incluso las moléculas necesarias para que la vida aparezca. La idea de que los sistemas estelares pueden contaminarse entre sí, compartiendo material, se vuelve cada vez más fuerte. Un visitante como 3I Atlas podría haber pasado cerca de decenas de estrellas antes de llegar aquí, y en cada una de esas visitas pudo haber dejado pequeñas cantidades de material orgánico o elementos químicos exóticos que influenciaron la formación de planetas jóvenes. En otras palabras, 3I Atlas podría ser un mensajero, un testigo silencioso de un ciclo cósmico
en el que los restos de mundos antiguos ayudan a construir mundos nuevos. Los modelos más recientes, basados en los datos de Webb, sugieren que la estructura interna del objeto solo puede explicarse si existe un núcleo denso, probablemente rocoso, cubierto por capas de hielo, polvo y materiales congelados. Esta configuración es similar a la de lunas heladas como Europa o Encélado, lo que abre la posibilidad de que 3I Atlas alguna vez haya tenido un océano subterráneo. Si esa hipótesis es correcta, entonces el espacio interestelar podría estar lleno de fragmentos de mundos que alguna vez tuvieron agua líquida bajo sus superficies. Y eso cambia todo lo que pensábamos sobre la vida en el universo. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Durante semanas, los telescopios habían registrado variaciones mínimas en la firma térmica de 3I Atlas, pero de pronto las señales cambiaron por completo. Las pulsaciones infrarrojas se volvieron más violentas, como si dentro del objeto algo estuviera intentando liberarse. La rotación aumentó casi un 20% en menos de 10 horas. Un comportamiento totalmente anormal para un cuerpo interestelar de ese tamaño. Y la grieta central, esa línea oscura que hasta ese momento parecían simples irregularidades superficiales, comenzó a iluminarse desde adentro, como si un amanecer estuviera creciendo, atrapado bajo kilómetros de roca congelada. Los observatorios en Hawái, Chile y Australia reaccionaron al mismo tiempo. No era un error, no era distorsión atmosférica, no era ruido. Algo dentro de 3I Atlas estaba activándose. Las alarmas científicas comenzaron a sonar de inmediato. Algunos investigadores sugirieron que podría tratarse de actividad criovolcánica, como la que vemos en las lunas heladas del sistema solar. Otros dijeron que podía ser una fractura causada por la presión interna del gas atrapado desde su formación, pero los datos no encajaban. No existía ningún modelo astrofísico capaz de explicar una liberación de energía tan repentina en un objeto interestelar tan antiguo y, sin embargo, ahí estaba brillando como una herida que se negaba a cerrar. A las pocas horas, el James Webb logró capturar espectros aún más nítidos. Lo que encontró dejó a los científicos completamente desorientados. La luz que provenía de la grieta no coincidía con ningún tipo de emisión térmica conocida. No era gas ionizado, no era hielo sublimándose, no era radiación natural. Era sorprendentemente un patrón coherente, una frecuencia repetitiva, como si alguien o algo estuviera generando pulsos controlados. Algunos investigadores lo compararon con señales de navegación, otros lo describieron como un sistema de calibración interna, pero todos coincidieron en algo: aquello no era natural. Mientras tanto, la grieta continuó expandiéndose. La superficie comenzó a desprender fragmentos que parecían moverse siguiendo trayectorias demasiado uniformes, casi organizadas. En redes sociales comenzaron a circular teorías de todo tipo, desde que 3I Atlas podría ser un artefacto artificial, hasta que estábamos presenciando el inicio de algún tipo de proceso desconocido, comparable a un mecanismo de apertura. Pero las agencias espaciales se mantuvieron en silencio, intentando interpretar cada nuevo dato antes de emitir cualquier declaración oficial. Con cada hora que pasaba, la firma espectral del objeto se hacía más compleja. Algunas longitudes de onda mostraban picos
que nunca habían sido registrados en ningún cuerpo, natural, dentro o fuera del sistema solar. El objeto parecía calentarse desde su núcleo, pero sin perder estabilidad estructural. Era como si estuviera siguiendo una secuencia, como si toda esa energía estuviera dirigida hacia un propósito específico. Luego, llegó el momento que cambiaría toda la historia. Tria y Atlas comenzó a emitir una serie de destellos rítmicos, perfectamente sincronizados, que viajaron por el vacío del espacio como un eco de luz. Los astrónomos de la NASA describieron aquellos destellos como una secuencia matemática. No tenían duda alguna, eran pulsos ordenados. No había forma de que procesos aleatorios produjeran algo así. La comunidad científica quedó congelada. Era la primera vez en la historia que un objeto interestelar mostraba un comportamiento que, al menos superficialmente, podría considerarse intencional. Mientras todo esto ocurría, la posición del objeto seguía modificándose. No era un cambio brusco, pero sí lo suficiente para que los sistemas de seguimiento orbital comenzaran a recalcular su trayectoria según los nuevos datos. Tria y Atlas no estaba simplemente pasando por nuestro sistema solar, sino ajustando su movimiento. Su trayectoria lo estaba llevando directamente hacia una región cercana a la eclíptica, como si buscara alinearse con algo. Para algunos científicos, esto fue el punto de quiebre. Ya no se trataba solo de un objeto extraño. Parecía estar realizando maniobras mínimas, pero deliberadas. Las agencias espaciales convocaron reuniones de emergencia para intentar establecer una explicación coherente. El problema era que, por más que lo intentaran, los datos parecían contradecir todas las leyes naturales conocidas. El aumento de rotación, las emisiones internas, la alineación orbital, la frecuencia luminosa, todo apuntaba a un comportamiento imposible. Aún así, nadie se atrevía a pronunciar la palabra que todos tenían en mente: inteligencia. Pero el momento más inquietante ocurrió cerca del amanecer en América. Cuando la grieta central finalmente se abrió por completo, un resplandor azul intenso emergió como una ola de energía que atravesó los sensores de todos los telescopios. No era una explosión, no era una liberación violenta de material, era algo más. El interior del objeto parecía contener una estructura, algo geométrico, alineado, organizado. No era roca, no era hielo. Era como si Tria y Atlas ocultara en su interior un armazón, un núcleo construido de manera demasiado precisa para ser un accidente cósmico. Y sin embargo, antes de que pudiera observarse con claridad, la luz se desvaneció de golpe. El interior volvió a cerrarse parcialmente, como si aquello hubiera sido solo un destello controlado. Una ventana que se abrió durante un segundo y luego volvió a sellarse. Fue tan rápido que los científicos apenas lograron capturar algunos espectros incompletos, pero lo que detectaron era suficiente para demostrar que aquello no podía explicarse con ninguna teoría convencional. Desde ese instante, el objeto comenzó a emitir algo aún más extraño: vibraciones magnéticas que parecían expandirse como ondas lentas a través del vacío, alterando las partículas a su paso. Estas vibraciones no estaban asociadas a ningún campo natural conocido. Eran demasiado regulares, demasiado precisas, demasiado constantes, y lo más perturbador era que parecían responder a la radiación solar, ajustándose cada vez que el objeto recibía luz directa del sol. Las redes explotaron con teorías. Algunos decían que era un artefacto
antiguo, activándose por primera vez en millones de años. Otros aseguraban que podía ser una especie de cápsula interestelar diseñada para despertar cuando detectara energía estelar. Y había quienes pensaban que todo era parte de un fenómeno natural que aún no comprendemos. Pero lo cierto era que ninguna teoría podía seguir el ritmo de lo que estaba ocurriendo. Triay Atlas estaba cambiando demasiado rápido. Mientras tanto, el James Webb preparaba una nueva secuencia de observación. Nunca antes el telescopio había sido utilizado con tanta precisión sobre un único objetivo durante tanto tiempo. Cada minuto contaba. Cada fotón capturado podía revelar algo crucial. Y entonces, justo antes de la siguiente transmisión, ocurrió un fenómeno que dejó claro que lo peor o lo más extraordinario estaba por venir. La rotación volvió a acelerarse, pero esta vez de manera suave, casi elegante, como si el objeto estuviera preparándose para la siguiente fase de lo que fuera que estuviera haciendo. Y entonces, por primera vez desde que lo detectamos, el objeto emitió una señal que no era luz, ni calor, ni magnetismo. Era algo nuevo, algo que cambiaría todo lo que pensábamos saber sobre nuestro lugar en el universo. Lo que sucedió después llevó la situación a un punto del que ya no había retorno. Apenas unos minutos después de que Triay Atlas emitiera aquella señal desconocida, todos los instrumentos de observación alrededor del mundo comenzaron a registrar una fluctuación tan leve que al principio pasó desapercibida. Era un pulso casi imperceptible, como una vibración extremadamente débil que atravesaba el espacio a una velocidad anómala. Velocidad anómala. Pero lo alarmante no era el pulso en sí, sino la forma en que la materia cercana reaccionaba a las micropartículas en el entorno. Inmediato del objeto comenzaron a alinearse temporalmente, como si una fuerza invisible estuviera organizándolas según un patrón que nadie podía identificar. Los científicos no podían creerlo. Aquello no solo era inusual, era completamente imposible. A medida que avanzaban las observaciones, quedó claro que el pulso se repetía cada 12 minutos exactos. Ni un segundo más, ni un segundo menos. Esa precisión no existía en ningún fenómeno natural conocido. El universo es caótico, impredecible, ruidoso, y sin embargo, Triay Atlas emitía algo tan perfecto que parecía calculado. La comunidad científica quedó dividida entre dos posturas: los que seguían buscando explicaciones físicas convencionales y los que ya habían aceptado en silencio que estábamos presenciando algo que escapaba completamente a nuestra comprensión actual. El siguiente cambio fue aún más inesperado. La grieta central, que hasta ese momento se había comportado como una herida luminosa, comenzó a modificar su estructura. Ya no brillaba de forma caótica ni mostraba destellos aleatorios. Ahora parecía expandirse siguiendo líneas rectas, como si estuviera revelando un diseño interno. No era una fractura, no era una ruptura, era un patrón, un símbolo, una geometría perfectamente definida que se extendía desde el núcleo hasta los bordes visibles del objeto, una especie de estructura que recordaba a la arquitectura, que solo se encuentra en formaciones manufacturadas. Los telescopios capturaron imágenes de alta resolución y, una vez procesadas,
La conclusión era incontestable. Aquello tenía forma, tenía simetría, tenía intención. El mundo entero comenzó a mirar hacia el cielo con una mezcla de miedo y asombro. Las redes sociales colapsaron con teorías, animaciones, modelos 3D, comparaciones con artefactos propuestos en la ciencia ficción. Pero por primera vez, el público y los expertos parecían coincidir en algo. Aquello no estaba muerto, no estaba inactivo, no era un simple trozo de roca interestelar vagando sin propósito. Algo dentro de 3A Atlas estaba reaccionando a su entorno, como si hubiera detectado la luz del sol, la gravedad del sistema, o quizá nuestra observación, la NASA, la ESA y otras agencias espaciales fueron obligadas a dar una declaración conjunta. Pero incluso en ese comunicado oficial, cuidadosamente diseñado, lleno de frases medidas y advertencias científicas, había un tono implícito de preocupación. Nadie sabía qué estaba ocurriendo. Nadie podía predecir lo que vendría después. Todo lo que podían hacer era observar, registrar datos y tratar de mantenerse al día con un fenómeno que avanzaba más rápido de lo que la ciencia podía analizarlo. Y entonces llegó el momento que cambiaría para siempre la historia de nuestra especie. A las 3:17 UTC, cuando 3I Atlas alcanzó su mayor luminosidad registrada, el objeto dejó de rotar abruptamente. No fue una desaceleración progresiva, no fue una pérdida gradual de energía, fue un frenado instantáneo, como si hubiera aplicado un mecanismo interno capaz de cancelar millones de toneladas de momento angular en un solo gesto. Algo que, según todas las leyes conocidas de la física, es absolutamente imposible. Y sin embargo, sucedió. Todos los telescopios captaron el mismo fenómeno. El objeto se quedó completamente inmóvil en su eje, sin vibraciones, sin inercia, sin rastros de disipación de energía. Un silencio mecánico que heló la sangre de todos los que lo presenciaron. Pero lo más escalofriante ocurrió justo después. Al detenerse, 3I Atlas emitió un resplandor oscuro, una especie de sombra luminosa que no debería existir. Los sensores mostraron una caída repentina en la radiación reflejada, como si el objeto estuviera absorbiendo luz en lugar de emitirla. Algunos científicos compararon la lectura con fenómenos cuánticos, otros con efectos gravitacionales de baja escala, pero ninguno podía explicarlo de manera convincente. Lo único que todos sabían era que el objeto estaba entrando en un nuevo estado. Los minutos siguientes fueron los más tensos jamás vividos por la comunidad astronómica. El interior del objeto comenzó a vibrar a frecuencias múltiples, generando un patrón que al principio parecía caótico, pero que pronto reveló un comportamiento aún más sorprendente. Estaba acelerando. Era como si el núcleo de 3I Atlas estuviera despertando, como si estuviera reajustando su configuración interna después de millones de años en silencio. Los datos espectrales se volvieron tan complejos que los sistemas automatizados de análisis quedaron completamente saturados. Y entonces, justo cuando parecía que la tensión había alcanzado su punto máximo, ocurrió algo que nadie, absolutamente nadie, había previsto. La superficie del objeto comenzó a desprenderse en placas delgadas, casi transparentes, que se alejaban lentamente como pétalos metálicos flotando en el vacío. Cada placa liberaba una fina niebla de partículas microscópicas que se dispersaban formando una nube simétrica alrededor del objeto. Aquello parecía
un mecanismo de apertura, un proceso de transformación. No una destrucción, no una explosión, sino una transición. Al abrirse el interior de 3i, Atlas reveló algo que dejó a toda la humanidad en un estado de shock absoluto. Allí, en el centro del objeto, flotaba una estructura perfectamente hexagonal, iluminada por una luz suave y uniforme que no provenía de ninguna fuente visible. La estructura parecía viva, pero no en un sentido biológico. Era como un artefacto diseñado para funcionar por sí mismo, sin necesidad de motores, sin combustión, sin reacciones químicas conocidas, una tecnología tan avanzada que no podíamos distinguir si estaba activa, dormida o simplemente existiendo más allá de nuestra comprensión. La señal que el objeto había emitido horas antes comenzó a intensificarse, repitiéndose ahora en nuevas frecuencias. Los astrofísicos confirmaron algo que parecía sacado de un sueño. Algunas de esas frecuencias coincidían con valores numéricos universales, proporciones matemáticas, relaciones físicas fundamentales. Era como si el objeto estuviera comunicándose, aunque nadie sabía si lo hacía con nosotros, con el entorno o consigo mismo. Pero estaba claro que la activación no había terminado. De pronto, la estructura hexagonal comenzó a rotar lentamente, esta vez sin afectar al cuerpo exterior. Era como si hubiera adquirido independencia total del casco que lo había protegido durante eones. Un anillo de luz se encendió alrededor de su borde, expandiéndose como si estuviera generando un campo invisible. Los instrumentos de observación detectaron un fenómeno tan extraño que los equipos tuvieron que verificar los datos varias veces. El espacio alrededor de la estructura parecía doblarse ligeramente, como si la gravedad estuviera siendo manipulada de manera controlada. Nunca en la historia de la astronomía se había observado algo así, y entonces llegó el momento final, el momento que, sin exagerar, podría cambiar la historia del universo para siempre. La estructura emitió un destello blanco silencioso, sin explosión, sin onda expansiva, sin calor, solo luz, una luz tan pura que atravesó los sensores saturándolos durante 3 segundos completos. Cuando la luz se desvaneció, 3i Atlas ya no estaba en su lugar. El objeto había desaparecido por completo. No había restos, no había señales, no había fragmentos flotando en el vacío. Solo quedaba un rastro energético que se disipaba lentamente, como la huella de algo que había dejado nuestro sistema solar, no a velocidad física, sino a través de un mecanismo que no podemos ni comenzar a imaginar. Para los científicos de todo el mundo, aquello marcó un antes y un después. Algunos creen que 3i Atlas no era un objeto, sino un vehículo. Otros piensan que era un contenedor de información, una especie de cápsula enviada por una civilización que existió mucho antes que la humanidad. Y hay quienes están convencidos de que era un mecanismo diseñado para activarse solo cuando encontrara estrellas como la nuestra. Pero todos coinciden en algo. Lo que vimos cambiará nuestra búsqueda de vida en el universo para siempre. Porque por primera vez no solo miramos hacia afuera, sino que sentimos que algo allá afuera, en algún lugar del cosmos, también podría haber estado mirándonos a nosotros